Buenas, nosotros somos el grupo número 4. Estos son los representantes, Ángela, Omeli, Lizzy, Mercedes, Daisy y Audelina. Estaremos hablando sobre la representación metodológica, estructurada y componentes esenciales del informe de evaluación psicológica. La que le estaré dando inicio a la exposición soy yo, Meli Beato, y le estaré hablando sobre lo que es el informe de evaluación psicológica. Un momento. Sí, el informe de evaluación psicológica es una forma de resumir, comunicar a otros profesionales los hallazgos durante un proceso de evaluación de las aptitudes, preferencias vocacionales o aspectos de la personalidad. Su utilidad se extiende a distintos ámbitos como el clínico, el laboral, el forense y escolar. Es importante destacar que, sin importar los motivos por los cuales se realiza una evaluación, siempre se requiere la elaboración de un informe escrito que presente de manera clara los resultados obtenidos. La estructura, el contenido, la extensión del informe puede variar según sus propósitos y sobre todo dependiendo a quién va dirigido. Según Owi, un informe de evaluación psicológica cumple con cuatro propósitos fundamentales. El primero es responder de forma más explícita o clara posible a las preguntas que motivaron la evaluación. También ofrecer información adicional relevante al profesional que la solicitó, crear un expediente de evaluación para un posible uso en el futuro y servir como documento de referencia para el propósito del profesional en su trabajo psicológico. Un aspecto muy importante a considerar al momento de elaborar un informe es que este no solo sirve para comunicar los resultados, sino también para ayudar al profesional de la psicología a organizar la información obtenida en el proceso de evaluación. De esta manera se puede aclarar las hipótesis y afinar las interpretaciones acerca de la persona que fue evaluada. De acuerdo también con Guabelto, Casal y Carlos Sierra, existen puntos básicos que siempre deben incluirse en un informe psicológico, los cuales son los datos de identificación, motivos de consulta, técnicas empleadas, conductas observadas y resultados obtenidos. Y por último, la integración de los resultados. Entonces, la elaboración del informe de evaluación psicológica es un proceso dinámico, pues se trata de no solo escoger una información mediante instrumentos o pruebas, sino también reflejar el estilo personal y profesional del psicólogo que lo está realizando. Para la elaboración de un informe existen distintos enfoques o modelos. En cuanto a este se presenta un modelo clásico o tradicional, que es uno de los más utilizados por su claridad y estructura ordenada. Para esto vamos a empezar con los pasos que componen el informe. Y voy a empezar diciendo lo que es la portada. La portada del informe debe incluir toda la información básica de la institución o persona que la realiza, el título del informe, la fecha de realización y el lugar o ciudad donde fue elaborado. Cuando el informe es realizado por un estudiante de psicología, que ese es un detalle muy importante, debe agregar los datos de la universidad, facultad, escuela y el nombre de la asignatura correspondiente. Toda esa información debe colocarse en la parte superior de la hoja de manera centrada. En el centro de la portada se colocará el título del informe y justo debajo se va a describir el nombre del estudiante y su matrícula. Hasta aquí mi parte. Audelina, aquí, bueno, voy a estar hablando sobre el título, los datos personales y otros temas más. El título del informe debe encabezar la primera página y el evaluador debe especificar el tipo de informe realizado. El título estándar, que es el recomendado, el informe de evaluación psicológica. Un procedimiento muy adecuado es la colocación de la cornisa o titulillo que identifique cada página del informe, el cual es insertado en la parte superior tratando de no superar los 50 caracteres.
pudiendo ser el informe de evaluación psicológica o informe de evaluación psicológica del señor y se pone el nombre del evaluado o de la evaluada. Con el informe y este tiene el propósito de distinguir en la cornisa el texto del informe o es adecuado colocar una raya debajo de la cornisa. Los datos personales. Estos deben señalarse todos los datos que permitan identificar la persona evaluada y el proceso evaluativo, como nombres, apellido, sexo, fecha de nacimiento, edad cronológica, grado escolar o académico, estado civil, ocupación, cuando es adulto, fecha de evaluación, fecha del informe y nombre del evaluador. En los informes elaborados para los fines de enseñanza o práctica universitaria, no es conveniente incluir los nombres y apellidos del evaluado. En este caso, el autor del informe debe hacer uso de un seudónimo o iniciales para identificar al cliente. En el sentido del artículo 32 del Código de Ética y Disciplina del Colegio Dominicano de Psicología de Psicólogos, CODOPSI, plantea que los materiales de evaluación psicológica deben estar bajo el estricto control de psicólogos, orientadores o técnicos en psicometría. El informe de evaluación psicológico se utiliza para fines universitarios y ofrece el Código de Ética y Disciplina del CODOPSI. En el artículo 20, cuando señala en la presentación de casos y en la divulgación de los resultados de investigación, la información deberá ofrecerse de manera objetiva y sin presentar datos que permitan la identificación de los clientes o pacientes. Para finalizar sobre este tema, no debemos olvidar que la confidencialidad es una condición básica para el ejercicio profesional. Las pruebas aplicadas. En este tema deben señalarse todas las pruebas, vete para allá, mi amor. Vete para allá, chiquito, que fueron admitidas. En el caso de la aplicación de más de un test, deben agruparse por temas y ordenarse de acuerdo al orden de administración. Por ejemplo, pueden colocarse los test de inteligencia, aptitudes, en orden y luego colocar las de personalidad. La presentación de pruebas técnicas y utilizadas en la evaluación permiten al psicólogo fundamentar sus condiciones y a quienes lee el informe y tener una idea de la amplitud, seriedad y pertinencia de los materiales sobre los cuales está basado. Es conveniente que el evaluador señale el nombre completo del test utilizado. En los casos que la prueba tenga siglas o iniciales que la identifique, es adecuado que éstas sean colocadas en paréntesis al lado del nombre original de la prueba. Hasta aquí mi parte. Historia clínica. Consiste en la recopilación de informaciones obtenidas mediante diálogos o interrogatorios, donde se incluyen los datos más revelantes del evaluado. Esta información es fundamental para los informes clínicos, también conocidos como antecedentes. La redacción de historia clínica debe ser clara, directa y profesional, evitando términos ambiguos o coloquiales. Su contenido y estilo varía según el propósito del informe, el contexto y el nivel de comprensión del destinatario. La otra parte. Motivos de la evaluación.
El motivo de evaluación debe expresarse de forma breve, clara y precisa, indicando la razón por la cual se realiza la evaluación, ya sea en fines clínicos, escolares, laborales o forenses. En ocasión, el evaluado es remitido por un profesional de la salud o una institución específica. Para finalizar, es fundamental definir claramente el motivo del examen, ya que esto orienta la elaboración del informe y permite responder a la pregunta e hipótesis planteada. Hablar acerca de la actitud ante la prueba y los resultados. En la actitud ante la prueba, en este renglón se registra la disposición que muestra el sujeto al tomar el test. La actitud mostrada por el evaluado puede variar y la misma se puede expresar a través de hostilidad, resistencia, apatía o cooperación en su realización. De manera general, las actitudes hacia el proceso evaluativo se pueden expresar de dos maneras. La primera es el nivel de adaptación del sujeto al ambiente evaluativo. En esta fase se va a comprobar cómo la persona se acomoda y se expresa en el proceso de entrevista y evaluación. La parte número dos es el nivel de adaptación a la consigna y las instrucciones. Aquí se va a evaluar y establecer la aceptación o rechazo de la consigna o instrucciones de la prueba. Ahora en la parte de los resultados pueden ser presentados de diferentes formas, de acuerdo al tipo de informe que se esté realizando. Es recomendable tener mucho cuidado en abundar con informaciones innecesarias o presentar datos numéricos que no puedan ser comprendidos adecuadamente por el lector. En este sentido, debe ser prudente con el uso de los títulos o subtítulos que pueden distraer o dar mala información a la hora de dar significado a la evaluación por parte del evaluado. Un recurso de gran ayuda en la interpretación de los datos obtenidos a través de la prueba utilizada es el uso del método de recurrencia y convergencia de indicios sistematizados. La primera, que es el método de convergencia, expresa el cruce de diferentes que se pueden ser un síntoma de un mismo conflicto, y el otro, que es el método de recurrencias, se refiere a que un mismo indicador o variable de dos pruebas diferentes que han sido aplicadas a un mismo sujeto se repite. Siguiendo con el resultado, el evaluador no debe limitarse a reseñar los datos obtenidos. Es fundamental obtener un análisis de las variables más relevantes de su informe y, sobre todo, el examinador ha de expresar su opinión profesional sobre los hallazgos de su evaluación. En todo caso, debe evitar apreciaciones subjetivas o sustentadas en criterios personales. Debe de apegarse siempre a los resultados obtenidos por el test, no a ninguna opinión de manera personal. En la presentación de los resultados, el evaluador debe tomar especial interés en las características que distinguen al sujeto. El evaluador debe evitar el pseudo evaluaciones o apreciaciones superficiales en las interpretaciones de los datos del informe, como la conocida efecto Barr. Hasta aquí mi participación. Buenas, ¿me escuchan, chicos? Sí, empieza. Ok, yo le voy a estar hablando. ¿Puedo empezar ya? Hello, ¿puedo empezar, chicas? Sí, está grabando, puedes empezar. Lo que pasa es que se me fue la luz y tuve que volver al baño.
Yo le voy a estar hablando sobre las recomendaciones y las firmas para los informes. En esta parte se plantean todas las sugerencias pertinentes al proceso evaluativo y que deben ser tomadas en consideración por la persona que va a utilizar los datos del informe. Las recomendaciones deben ser breves y precisas, señalando si es necesario las dificultades que puedan presentarse. Debe evitarse la formulación de recomendaciones superficiales o carentes de profesionalidad. Es importante precisar que las recomendaciones a formular en el informe va a depender de dos variables. La primera del contexto en el cual se realiza la evaluación y la segunda está vinculada a la persona o institución a la cual se dirige dicho informe. En el campo del ejercicio clínico es conveniente indicar que el desarrollo de este tema de recomendación terapéutica o de abordaje terapéutico, las cuales deben ser planteadas con fluidez. Estas recomendaciones deben estar relacionadas con la historia clínica del sujeto y los resultados obtenidos en proceso evaluativo. Un adecuado pronóstico y recomendaciones del caso evaluado estarían vinculados al nivel de motivación y actitudes del paciente. En la apreciación de la personalidad es necesario hacer recomendaciones importantes acerca del tratamiento. A veces, cuando las exigencias del tratamiento excedan las posibilidades que se tienen, la decisión se reduce sencillamente a si la persona del tratamiento o no, a si la persona requiere del tratamiento o no. Esta decisión puede implicar un juicio clínico de la necesidad del tratamiento que tiene el paciente, pero también acerca de la manera en que responderá a los procesos terapéuticos diferenciales. La apreciación de la personalidad debe ser útil para decidir cuáles métodos serán los más adecuados y apropiados para el paciente, aun cuando se haya tomado la decisión antes de la apreciación acerca del método. En el campo de la selección de personal, las recomendaciones se relacionan a los resultados obtenidos en las pruebas administradas, a los requisitos del puesto, a las necesidades de entrenamientos o capacitación y las posibilidades de tomar en cuenta para otras posiciones. La firma. La firma es la expresión y compromiso por parte del evaluador de que el informe cumple con los requisitos éticos y profesionales. Esta no debe faltar en un informe. Es necesario indicar el título o grado académico, y siempre y cuando sea necesario, colocar debajo el nombre del número de C4 o de la colegiatura del profesional. En los informes realizados por estudiantes de psicología es recomendable indicar debajo de su nombre el subtítulo del evaluador o estudiantes de psicología. Hasta aquí mi parte. Bueno, yo estaría hablando sobre representación gráfica. En la sección de representación gráfica es muy importante, pues a través de la representación gráfica, el lector puede tener una idea rápida y objetiva de los principales datos encontrados en el informe. Este renglón forma parte del anexo del informe, al igual que la hoja de representación del texto. En algunos casos es conveniente colocar en cuadros un resumen, las puntuaciones obtenidas en las pruebas suministradas. Es importante que el título de cada gráfica o cuadro represente de forma adecuada las informaciones obtenidas de los resultados. En la parte de los anexos, como ya se había dicho, va directamente en la parte, incluye la parte de representación gráfica, pero es más conveniente agregar el informe de las hojas obtenidas del test del evaluado. Ahí también se puede representar los que somos los gráficos, como ya